Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de todos los domingos a las 11 de la mañana en Eduyolo, en nuestro espacio Vuela Alto. El día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, Diana Preciado, una guayaquileña, amiga mía, amiga ya de muchos años, quien nos va a contar el día de hoy un poquito acerca de su experiencia en lo que fue su beca con la OEA en Brasil. Hola Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cintia, un gusto saludarte. Muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia en este espacio y te felicito ante todo porque sé que vas a ayudar a muchos jóvenes, así como me ayudaste a mí, y me da un gusto poder retribuir en algo la ayuda que me brindaste en este tiempo. Así que aquí estoy lista para las consultas y lo que pueda colaborar. Ya listo, gracias, Diana. Sí, sabes que es justo cuando empezó el proyecto me acordé y dije, claro, tengo que invitarla a Diana en algún momento. Y en serio, gracias y en serio por estar aquí. La verdad, hoy día sí se han registrado muchísimas personas. Vamos a ver en el Qué transcurso bueno. sí, en el transcurso de los minutos, pues si se unen más personas. Podemos empezar, Diana, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, qué haces y qué hacías antes de irte a Brasil. Y ya después Bueno, empezamos con las siguientes preguntas. perfecto. Bueno, antes de ir a Brasil o a cualquier otra parte, era una persona soñadora y me sentía un poco reprimida. No sé si eso le pase a muchos jóvenes que quieran salir del país, pero todo inició cuando conocí a un grupo de personas que tenían entre una finalidad común viajar. Conocí a personas de muchos países, venían a Ecuador por turismo, y desde entonces sentí curiosidad en ver qué veían ellos, por qué yo no tenía esa oportunidad de salir del país, de viajar, por qué tenía que resignarme solo a trabajar, ganar un sueldo, vivir de ese sueldo. Y pensaba, hay algo más, aquí hay algo más que yo quizás pueda descubrir. A raíz de eso empecé a estudiar turismo. Pero primero me gradué de contador, claro, no de Al contado. grupo que te refieres es el grupo de Couchsurfing. Couchsurfing, Qué sí. lindo. No damos publicidad, pero Yo yo te después te conocí a través conocí, de ese sí. grupo. Yo después te Sí, es conocí que sí, ahí. me voy hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás contar sobre mi vida. No quiero contar una historia que suene triste, pero es algo que quizás pueda motivar a otras personas. Sí, no, en Entonces, realidad este no sé espacio es para hasta motivar. qué punto No, lo que tú quieres quieras, que este cuente. espacio es para motivar a todos los jóvenes y también para ayudar a cambiar muchísimas mentes, muchísimas personas. La forma en la que todavía pues pensamos en Sudamérica es diferente. Cuando ya te encuentres en otro país, pues tú me dirás, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Sí, queremos lograr en Eduyolo, es transformar vidas, cambiar mentes y tocar vidas, más que todo, a ver qué si podemos motivar a unos jóvenes por ahí para ver que, no sé, un pequeño cambio que podemos hacer nosotros desde acá, tan lejos. Que bueno, ven. entonces voy a hacer un pequeño reset a lo que estaba diciendo. Sí, sí, Mira, tranquila. yo crecí en un ambiente con muchas limitaciones, pero dentro de esas limitaciones mis papás nunca los escuché quejarse por nada. Siempre trabajando duro por que mis hermanos y yo nunca tuviéramos, no nos haga falta nada. Y crecí viendo ese esfuerzo que ellos hacían y crecí inconforme. Era una inconformidad de por qué ellos tienen que luchar tanto y a pesar de todo, no ser conformistas, pero crecí sintiendo que hay algo más. Yo sé que ellos nos daban todo y estoy muy contenta por eso, porque el verlos luchar me forjó como soy ahora. Entonces, mira, tuvimos acceso a la educación, mis hermanos y yo, pero de mis hermanos fui la única que continuó en la universidad. Y tuve que costeármela yo porque ellos no tenían cómo ayudarme a costeármela. Empecé a trabajar desde los 18 años, es más, un poco antes de graduarme de la secundaria empecé a trabajar, pero no percibía ningún sueldo, era más o menos una pasantía. Y empecé en un área de archivo, yo siendo una chica muy introvertida, casi no conversaba con mucha gente, no era muy sociable, estaba en un rincón, veía a la gente y me Nos pasa escondía, todo. era muy tímida.
En esa empresa me dieron la oportunidad de quedarme ya laborando y ahí, a raíz de eso, que fue mi experiencia, mi primera experiencia laboral, pude costear mis estudios en la universidad completamente. Trabajé y estudié al mismo tiempo en esa empresa. Wow, o sea, tú te la pagaste solita. Sí, sí, en la universidad estatal no era muy costosa, pero ahora sé que es gratuita la educación, pero es un poco más difícil acceder porque hay muchos jóvenes que no pueden acceder por muchos requisitos y mucha burocracia. Claro, ahora sí es Pero diferente. He escuchado. era igual en ese tiempo, pero pagabas. No era mucho, pero igual pagabas. Yeah. Ya, entonces cuando me gradué de la carrera de Contaduría Pública, empecé a estudiar turismo y a raíz de un reportaje de este grupo de viajeros que tú mencionas, Couchsurfing, fue Sí, como te buenísimo, conocí, buenísimo. decidí acudir a una de las reuniones y empecé a conocer a gente de todo el mundo. Y ahí cambió mi panorama. Ahí sentí que, ¿por qué estas personas pueden renunciar a su trabajo e irse por un año sabático? Lo que todos soñamos. Exacto, pero aquí el viajar o salir del país, no digo que sea mal visto, pero no es muy bien visto. No creo que sea mal ni bien visto. ¿Por qué? Porque para hacer eso tienes que dejar tu trabajo. O si viajas debes tener dinero. Mucha gente, pero si viaja a tantos lugares es porque tiene dinero. ¿De dónde saca ese dinero para viajar? Claro, y uno se pregunta y no sabe cómo hacerlo. Exacto, entonces yo empecé a viajar por turismo. Trabajaba y en mis vacaciones viajaba por turismo. Y empecé a sentir una necesidad de no viajar solo por turismo, porque tú vas a un lugar una semana, 15 días, y no conoces mucho de su cultura, de lo que ves es superficial. Regresas con una sensación de en mi país podríamos tener esto, ¿por qué aquí lo tienen y en mi país no tenemos esto? Vas a un lugar diferente y es diferente al último lugar que visitaste, pero ¿por qué en mi país no pasa esto? ¿Por qué en mi país esto es bien acogido? ¿Por qué en mi país no? Y tú regresas con nuevas ideas, nuevos conocimientos, y en tu país te frenas, porque hay muchas cosas que no son bien vistas, o mucha gente que no ha tenido esa oportunidad que tú has tenido de visitar otro lugar y apreciar las cosas de otra manera. Cuando, Eso cuando, me pasó. cuando empezaste a viajar, decías que habías empezado a viajar de turismo, pero después, Sí, ¿qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué te fuiste empecé a viajar. te Dime. fuiste de largo con con más de turismo, más de 15 días? ¿Cómo hiciste eso? O sea, No, mi primer viaje lo realicé a los 26 años fuera de país, que fue a Colombia, por vacaciones. 15 días, me recibió una familia a través de esta red Couchsurfing. Couchsurfing. Oh, qué chévere. Y fue una experiencia maravillosa, aún tengo contacto con ella está viviendo en Argentina. Y a raíz de eso perdí el miedo a viajar, porque fue la primera vez fuera de tu país, fuera de tu zona de confort, fuera de tus costumbres, y perdí el miedo y seguía viajando internamente en Ecuador, después tuve la oportunidad de viajar a Argentina, y en ese viaje, viajando por tierra, llegué a la frontera con, con Brasil. Ok. Te Al fuiste llegar ahí, de Argentina a Brasil, ya. fui a Iguazú, sí, fui a Iguazú, y ahí en esa frontera fui al terminal y vi que tenían pasajes en bus a Brasil. Chévere. Y me arriesgué, compré el boleto de bus y llegué hasta Río. Fue un día entero viajando en bus. Wow. Al llegar a Brasil, no tenía nociones de portugués, no me cuestioné, no me preocupó. Llegué y con papelitos anotando a las personas las direcciones, preguntándoles cómo puedo llegar, las personas me ayudaron, cómo llegaba al hostel, al chofer del bus, y las personas me ayudaban. Una experiencia totalmente diferente a lo que es ser pues turismo. Ya estabas ya un Exactamente, poquito más largo. exactamente. Ese fue mi Llegaste primer a contacto Brasil y con te Brasil. enamoraste. Diría que sí, Sí. pero otra vez te recalco que fue un viaje de turismo.
No es lo mismo ya ir y vivir en un lugar. Entonces, tuve la experiencia de primero visitar el país antes de ir a vivir y estudiar, que quizás sea algo que pueda ayudar a muchos jóvenes. Si tienes en mente un lugar donde quisieras ir a estudiar y tienes la oportunidad de viajar por turismo, tienes cómo hacerte una idea, ¿verdad? Como hacerte una idea de no qué tal te va a ir, porque no puedes predecir eso, pero es una idea y una forma de conocer un poquito mejor el lugar al que quieres llegar. Primero visitarlo antes de lanzarte, quiero ir a estudiar ahí, si es que tienes la oportunidad. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, yo tuve ese primer contacto y al regreso, que también fue en bus, en el sur las personas fueron súper amables, muy amables a pesar de que no nos podíamos comunicar muy bien. Y me quedó de recuerdo una señora de Santa Catarina, que me venía contando su historia. Ella quería practicar español, entonces yo le entendía todo lo que decía porque hablaba portuñol, no español. Y el bus venía prácticamente vacío, venía el chofer, ella, yo creo que una persona que después se bajó, y el chofer, incluso yo me sentía mal, empezó a parar a buscar una farmacia para poderme, sí, fue una experiencia muy bonita, y me quedé con esa idea de que la gente en Brasil es muy sociable, abierta, amable, y es un país multicultural que vale la pena explorar. Eso fue en el 2010. En el 2000, yo seguía trabajando en todo ese tiempo, y mis vacaciones siempre eran 2 semanas, una semana, 15 días, y igual sentía esa necesidad de salir por más tiempo, ya no solo por 15 días, para explorar diferentes lugares. Aquí fue cuando empecé a buscar la opción de estudiar, y tuve conocimiento de tu beca, tú me participaste, que obtuviste una beca para estudiar en Australia. Esto ya fue, creo, 2 años después, 2012, si no me equivoco. 2013, Yo ya estaba... apliqué en el 2012, me fui en el 2013. Exacto, entonces tú me participaste de esta, me enteré por ti de esta beca. Y es que yo recuerdo cuando tú hablabas de Brasil, era como, yo me quiero ir a Brasil, yo me quiero ir a Brasil. Entonces, a veces, y eso es lo que le digo siempre a los chicos, es muy, muy importante contarle a las personas que te conocen o contarle a profesores o gente que está en este medio del educativo, contarles tus sueños, contarles lo que tú quieres hacer. Yo te recuerdo que cuando, antes de irme a Australia, yo me acuerdo que tú me decías, yo me quiero ir a Brasil, me quiero ir a vivir a Brasil, y se me quedó eso en la mente, que querías ir a Brasil. Y yo para ese entonces, yo estaba registrada en en estas páginas de búsqueda de becas. De becas. Me llegaban a diario un montón de becas, y yo vi una de Brasil. Y leí los requisitos, y veía que pues también podías estudiar lo que tú estudias, contaduría, y pensé en ti, y dije, esto le va a servir a Diana, y te lo envié. Entonces así empezó todo. Sí, así empezó todo, sí, y te conté también que había conocido hoy otro tipo de beca directa desde el Ministerio de Educación de Brasil, pero ya, y los requisitos, ahí vamos a ahondar un poquito más adelante, pero los requisitos eran Podemos totalmente quizás diferentes. ir a la siguiente pregunta acerca de, por ejemplo, Ya, si listo. no, pues continuamos un poquito. Bueno, la segunda Sí, pregunta. porque tiene que ver, sí. Sí. Cuéntanos qué son las becas de la OEA, a través de quién se los hace, cuáles son los requisitos, y, por ejemplo, si yo soy una persona de Ecuador, una estudiante de Ecuador, y me gustaría ir a estudiar en cualquiera de estos países que pertenecen a la OEA, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde me entero? ¿Cuáles Listo. son los requisitos y qué es la OEA? Ya, bueno, empezando por los requisitos, o mejor cómo te enteras. Ya. Yo diría directamente en la página de la OEA. Yo me enteré por ti porque tú ya tenías más acceso a este tipo de programas. Pero ya teniendo el contacto con la OEA tiene un sinnúmero de becas para los países miembros. No son todos los países, pero están los países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y creo que Canadá. Son 35 países. Sí, no estoy segura si Estados Unidos también, pero Latinoamérica, si eres un residente nacional de alguno de los países miembros, puedes aplicar. Si eres ciudadano residente, ¿verdad? Sí, hoy día justo está mirando... Supongamos que, sí, residente, porque supongamos eres de Venezuela y estás viviendo en Colombia, o eres de Colombia y estás viviendo en Argentina, puedes aplicar.
porque son países miembros y tú puedes aplicar con tu documento de identidad o pasaporte, siempre demostrando que eres originario de uno de estos países. Y si Estados Unidos sí está en la lista de los 35 países de miembros de la Exacto. ONU. Qué bueno. Entonces, supongamos eres de Ecuador y vives en Estados Unidos, podrás aplicar tanto si tienes residencia en Estados Unidos o como ecuatoriano. Claro. Entonces, en mi caso, yo siendo ecuatoriana, puedo aplicar con mi documento de identidad, no con pasaporte. Entonces, ya entrando a la OEA, tú puedes revisar todas las convocatorias que tienen, porque tienen un sinnúmero, tienen tanto ayudas económicas como becas completas. Ayudas de estudio, o sea, tienen programas para que estudies a distancia, no necesariamente presencial, o presencial y a distancia, netamente a distancia, o presencial, como fue en mi caso. Ya, entonces la OEA es creo que muchos han escuchado de ella, es la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, no tiene sede aquí en Sudamérica. Lo que hace la OEA, yo creo, por mi experiencia, es ser un representante, es como una agencia de selección de candidatos, es un intermediario. La OEA convoca a diferentes universidades o instituciones educativas para que ofrezcan este tipo de becas. Y ellos hacen de preseleccionadores. Okay. En este caso, el programa al que yo apliqué es de la OEA junto al grupo Coimbra de universidades brasileñas. En los programas de medicina también participa la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Educación brasileño. En mi convocatoria, en este grupo de becas OEA, que ya es un programa, creo que empezó en el 2011, yo apliqué en el 2012 y después en el 2013, porque en el 2012 no salía adjudicada, después ahondamos un poquito más en los requisitos. Entonces, este grupo de universidades, son cerca de 90 universidades brasileñas, en su mayoría son universidades públicas. En Brasil los estudios son gratuitos hasta el nivel de doctorado. No tienes que, claro, no sé si hay tasas que tengas que cancelar, pero al participar en uno de estos programas te eximen de pagar cualquier tasa si hubiesen. La ventaja es que no tienes que pagar nada ni preocuparte de ningún costo. Entonces, para regresar un poquito, el estudiante que quiere saber acerca de estas becas va a Google y pone becas OEA y va a encontrar la página directa de la OEA para becas y ahí están pues las publicaciones de acuerdo a las fechas. Me imagino que las fechas difieren y que no puede ser la misma fecha para Brasil que la beca para México. Claro, sí, pero mira, más entrando en Google, colocar becas OEA creo que puede ser el mejor link, porque así podrán tener acceso a la página principal y ahí están listadas todas las convocatorias con la fecha de postulación y la fecha, el término de la publicación, y al final es una sección dividida, las becas activas y al final las becas inactivas, que pueden consultar para estar pendientes de las nuevas convocatorias. Entre esas te enlistan las becas Brasil. O sea, lo principal es buscar becas OEA y ahí tienen acceso a las becas principales. ¿No? Está en español y en inglés, exacto. La estoy viendo que se llama www.oas.org, el de las becas. No sé si yo pueda compartir, pero... No, sí lo estoy viendo. Ese está en español, sí. Está en español. Sí, este es. Sí, oas.org/es/becas. Sí, ese es. Bueno, y los chicos ya cuando, si es que tienen alguna otra duda o algo, nos pueden escribir que yo les envío el link, pero ustedes simplemente, yo puse en Google becas OEA y lo primero que me salió, el link en español, eso es perfecto. Listo. Y, entonces ahí... ¿Y de ahí qué? Ahí pueden conocer los requisitos y conocer un poco más de cada programa, porque las becas Brasil es solo un programa de tantos. Ya, entonces, porque ya estuve viendo México, China también hay, pero China es como que ya no lo están dando hace varios años, pero México, Brasil, súper bueno en la Brasil. España, Diana, sí. Las preguntas, pero ¿tú sabías portugués cuando llegaste a Brasil?
La primera vez que viajé no, y me costó mucho, aunque parezca mentira, me costó mucho hasta conseguir comida, porque yo lo que buscaba eran las imágenes de las cosas que conocía, y vi que Frango era pollo, y señalaba el pollo, y la gente me entendía, mucha gente no tenía acceso al español, creo, pero yo hablaba en español, Y y te muchas entendía, personas, si quería un vaso, o quería un sorbete, esa fue una anécdota que tuve, quería un sorbete para tomar algo y era una heladería. El sorbete es un helado, entonces las chicas que me estaban atendiendo estaban confusas porque una pensaban que era brasileña dije, y al momento de hablar la gente como que, pero ¿eres brasileña? No, parezco brasileña, pero no hablaba en portugués. Como es un país tan cultural y muy diverso, el único problema que tuve fue hablar, porque pensaban que era brasileña. ya, qué chévere. No tenía ningún conocimiento. Es más, al aplicar a la beca no te exigen que tengas conocimiento de portugués. Eso te iba a preguntar. No, Mira, no te exigen, no es un requisito porque ellos te facilitan clases durante el tiempo que estudies, sea maestría o doctorado, te permiten que tengas acceso a las clases de portugués. No tienes que pagar. Eso ya depende también de cada universidad y el programa, porque si te empiezo a contar todo, o sea, no sé cómo vamos llevando el orden de las preguntas, yo te puedo no, contar no, todo y hago tranquila, nos una podemos mezcla de... extender un poquito si quieres. Mira, lo de los requisitos yo sé que varían muchísimo, no muchísimo, pero sí un poco en lo que es las becas de Brasil, las becas de México, las becas de otros países, pero más o menos nos puedes contar un poquito de cuáles eran los requisitos base que te pedían para aplicar a esta beca. O sea, podrían ser como que similares a los demás, pero más o menos en tu caso, ¿qué era lo que te pedían para esta beca? Ok, mira, el principal es ser miembro de un país dentro del grupo De la que OEA. pertenece a la OEA. Para este grupo de becas no te exigen el dominio del idioma del país al que vas, en este caso portugués, pero hay muchas becas que sí te exigen exámenes estandarizados para que demuestres el conocimiento. En el caso de inglés, que hay muchos programas que se imparten en esta lengua, te exigen exámenes estandarizados. En este caso, lo que hace la OEA es obviar que tú apliques directamente a la universidad. Si tú aplicaras directamente a una universidad brasileña, tienes que pasar por el mismo proceso que pasaría a cualquier otro brasileño. Y ese proceso sí incluye un examen que ellos tienen a nivel de Brasil, el ANPAD creo que se llama. Es un examen tipo GEMAT o GRE, no estoy segura del nombre. Es un examen estandarizado donde te incluye conocimientos generales del tema que quieres estudiar, de la carrera y de idiomas. Ese paso prácticamente tú lo estás obviando y la postulación ya se hace a través de la OEA. Entonces, entre los requisitos principales era completar una lista, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, que era tu identificación para comprobar que eres un residente o eres exacto. Tener un título de tercer nivel, en este caso asociado al área que quieres estudiar. Ajá. Si quieres aplicar una maestría, pero si quieres aplicar un doctorado, ya tener un título de maestría. Pero tener el título o tenerlo ya en proceso. Si estás en tu último semestre y va a demorar en que te entreguen el título, quizás no puedas aplicar si no tienes la seguridad de en qué fecha lo vas a tener. Porque tienes que si eres adjudicado, tienes que tener todos los documentos legalizados al momento de viajar para ir y matricularte. Entonces, estudiantes, Claro, tienen salvo que que estés ya graduarse o egresado. estar graduados, que ya tengan que tener títulos, sí. Pero muchas becas es Exacto, para muchos. exacto. Porque es la seguridad que ellos tienen de que has concluido ese programa y no vas a abandonar el programa en medio No te de la acostumbras o duración. algo. Exacto. Diana, en cuanto a la edad, que ¿hay algún límite de edad? Por ejemplo, una de las preguntas que siempre me hacen, me dicen, ya tengo 30 años, Cintia, ya tengo tantos años de edad, no aplico para tal cosa. ¿Hay un límite de edad para estas becas? A mi conocimiento, en Brasil no hay un límite de edad, al menos para estudios de
de maestría ni de doctorado. Y en la postulación tampoco hace ninguna alusión a un límite de edad. Yo apliqué cuando tenía 28 años la primera vez y en el siguiente año ya había cumplido 29, que fue cuando fui adjudicada. Pues yo ya me encontraba allá cumpliendo 30, 31. Casi igual que Y yo, 22, sí, lo mismo. sí, no Diana, sentí yo, dime. ¿algún otro requisito que tú recomiendes o que sea importante tener en cuenta antes de revisar o algo? Si no podemos, por ejemplo, sí me gustaría saber y que me obvíen las preguntas, es después de esta de aquí, es ¿qué es lo que te cubre la beca? Una pregunta muy importante. O sea, ¿algún otro requisito? ¿Anotamos algún otro requisito o más o menos ese? Terminemos con los, mira, te enlisto los demás requisitos que tengo bien claros ya. Entonces, el título universitario, tu documento de identidad, escoger las universidades en 3 regiones diferentes. Ese es el proceso de postulación. Tu carrera puede estar en 2 regiones, solo aplicas a 2 universidades. Porque tienen una lista de cerca de 50 universidades, pero hay un sinnúmero de programas, son más de 300 programas, creo, si no me equivoco, son más. Tú tienes que escoger 3 relacionados al área que quieres estudiar y darle un orden de prioridad. Es decir, si no me escogen para este programa, me gustaría este. Y si no me escogen para este programa, me gustaría este. O sea, 3. Si no hay 3, escoge 2, y si no hay 2, escoge 1. Pero justifícalo, porque te piden unos ensayos. Te piden un ensayo con prácticamente una carta de motivación. ¿Qué te impulsa a ti a querer seguir ese programa o el por qué quieres aplicar a esa beca? Esto ya sería netamente personal. Eso es, ¿qué te impulsa a ti? ¿Por qué quieres hacerlo? Y el siguiente ensayo es un ensayo con un proyecto de investigación. En mi caso yo no tenía experiencia en proyectos de investigación ni tesis, porque el proceso de graduación fue a través de un curso monográfico y tenías que hacer un mini proyecto, pero escribiendo tesis era nula, no sabía cómo hacerlo. En esa parte sí creo que, bueno, yo lo hice como pude, pero sí tú me ayudaste también a redactar en cierta parte, no redactarlo, pero tú me ayudaste revisando una parte de ese ensayo. Y si tienen alguien que pueda ayudarles, esto es importante. El ensayo es prácticamente tu carta de presentación. Es lo que te puede dar el sí o el no. Claro, es la única Indistinto forma en de que los tú puedes requisitos, hablar, porque o sea, puedes expresarte lo que quieres, quién eres ante el jurado que te va a dar la beca. Prácticamente exacto. es tu única Porque, oportunidad. Siempre yo le digo a las personas, pues esta es la parte básica, este es el documento esencial, porque los demás documentos cojo, yo tengo mi cédula, mi pasaporte, tengo el formulario, lo puedo llenar y todo, pero el ensayo es donde yo exacto. me presento, es la única oportunidad donde yo tengo para presentarme quién soy, por qué quiero ir, cuáles son mis metas después de llegar, después de Brasil. Tienes que tener, o después de Australia, qué es lo que vas a hacer, tener ya un plan o por lo menos un borrador de... Exacto. Tener un plan. Recuerdo Estamos cuando sincronizados. esas partes. Sí, mira, los demás requisitos son un checklist. Ya. Tienes que cumplirlos, porque la primera etapa es revisar si no tienes el título descartado, así tengas un excelente ensayo. Esa es otra. Puedes tener tu carta de motivación puede ser la mejor de entre 5.000 candidatos, pero no tienes el título o no puedes demostrar que lo vas a obtener en cierto tiempo, descartado. Eso sí te descalifica. Wow. Tienes que cumplir todos los requisitos porque es la primera etapa. Ellos hacen, la OEA es el primer evaluador. Primero, general, entre lo que yo leí de los requisitos, cumple con los 10 requisitos, perfecto, pasa a la siguiente etapa. No cumple un requisito, descartado. Y entre las preguntas frecuentes, es importante que las revisen. Preguntas frecuentes y errores comunes, que yo no revisé esa sección. Yo no revisé la sección de errores comunes y lo repito, es muy importante. Porque creo que en mi primera aplicación, yo la envié 2 veces. Y en errores comunes estaba que el enviar 2 veces la misma aplicación te puede descalificar. La primera vez que apliqué, yo creo que llené mal un campo y yo la corregí
y la volví a enviar. Oh, Pero veces. yo creo que quizás eso me descalificó, porque Claro. no Trabajo obtienes como ningún sí. feedback. Exacto, no obtienes. Quizás también no sentía la motivación, era como una prueba. Yo sentí que no iba a obtener la beca, te soy sincera. No es Claro, por yo ser estuve ahí. pesimista, sí, no desanimada, pero un poco, tenía miedo y no tenía mucha Sí, confianza en mí misma. lo que recuerdo es que tú me dijiste, y todavía, y lo he escrito en varios ensayos que he hecho, que tú me dijiste, Flaquita, a ti te dieron la beca porque tú eres inteligente. A mí no me la van a dar. Y nunca se me va a olvidar esa frase que Yo no recuerdo haber dicho eso, pero sí yo te tenía dije, mucho Diana, miedo. pero ¿cómo? No, tú también puedes. Y ahí trabajamos motivándolas un poco y yo creo que sí. Y no me voy a olvidar nunca esa frase porque la escribo en los ensayos a veces porque son esas cosas que se te quedan en la mente y sin pensarlo, o sea, empiezas a darle un poquito de motivación a esa persona. Y sabes que me encuentro también con muchos estudiantes a lo largo de estos años que he estado trabajando un poquito, no como Eduyolo, sino como simplemente pues Cintia Navarrete, que he ayudado a varias personas, así como tú más o menos a darle motivación. Que una de las cosas que las personas, el problema es que las personas no creen en ellos mismos. Ellos Sí. no se sienten capacitados para esa beca. Entonces dicen, ah, no, a ella se la dieron porque ella es inteligente, a ella se la dieron por tal cosa. Y, y te, y te, y Te te autolimitas. subestimas, y te subestimas. Y entonces ahí es cuando, Exactamente, por subestima. ejemplo, Exacto. yo ya viendo un perfil, yo ya viendo el talento y las ganas que tiene esta persona, tú puedes, yo lo hice, tú también puedes. A ver, vamos, trabajemos. Tienes esto, el otro, y el ensayo. Y el ensayo es una de las partes más importantes de tu aplicación a la beca. En la que yo siempre, es el documento estrella, así le llamo, el documento estrella. Diana, nos pasamos un Yes. poquito a lo que es los beneficios. Cuando ya te enteraste que te dieron la beca, ¿qué te cubría la beca? Ya, la beca te cubre una manutención, los costos de la carrera, pero como te indico, en el caso de Brasil, las universidades eran gratuitas. No iba a haber un costo implicado en ese aspecto. No sé si hay universidades privadas, pero la mayoría son públicas, por lo que al menos costos están cubiertos. Quizás en otros programas sí te cubre el costo y sí sean universidades privadas y tengas que pagar, que también te lo cubre. Pero en mi caso, en este grupo de becas, no tenía costo, no había costo. Te cubre una manutención y esta manutención está asociada al Ministerio de Educación de Brasil. Ellos ya tienen fijos los montos que cubren, seas extranjero o seas nacional. Como es una universidad pública, un brasileño que aplique una beca directamente al Ministerio de Educación va a obtener el mismo monto que vas a obtener tú. Que en este caso no ha cambiado, lo revisé, eran 1.500 reales. En la conversión actual yo creo que no pasa de $300, pero siendo Pero, 1.500 reales, pero dime. para Brasil era suficiente, o sea, estabas bien. A eso iba, déjame seguir contando. Entonces, 2.200 reales en el caso de doctorado. Yo viajé en el año 2014. La conversión era un poquito mejor, si es que tú lo pasas de reales a dólares, pero recuerda que tú vas a vivir en Brasil. Entonces, la manutención lo que intenta es ayudarte a cubrir tus gastos en Brasil. ¿Qué implica esto? Que tú debes tener un ahorrito o un sustento porque esa manutención no espera cubrir todos tus gastos. Oh, okay. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía unos ahorritos y eso es parte también de que tú decidas si aceptas o no en el caso de que seas elegido. Tienes que aplicar conociendo todo esto, porque si estás en la expectativa de que llegues y te cubren absolutamente todo, no. Los estudios sí, y eso es muy importante porque puede que tú quieras estudiar y tengas que recurrir a un préstamo educativo y es dinero que tú vas a tener que pagar. Y la colegiatura es alta en otras universidades del mundo. Es una ventaja el hecho de que tú puedas ir y no tengas que pagar porque las universidades en Brasil, al menos las públicas, tienen mejor prestigio que las privadas. No digo que no,
que no sean de ningún prestigio, no, pero entre los brasileños valoran mucho más el poder acceder a una universidad pública. Oh. Y por el mismo hecho de que sean gratuitas también es muy difícil para ellos acceder. Es muy difícil. Más o menos Y cuánto esta vez tenga que ahorrar o llevar o algo. eso también dependerá. Mira, para pedir la visa de estudiante te exigen que tengas $600 como mínimo para poderte mantener. $600. $600, que tú dirás, bueno, yo reúno $600 o la beca ya me da $300, solo me faltan $300, que en mi tiempo eran casi $500 por la conversión, supongamos me faltan solo $100. Pero con ese valor que te da a ti el Ministerio de Educación brasileño, ellos piensan que ya estás cubriendo tus necesidades básicas, pero puedes tener emergencias. La OEA, para la visa, la carta de aceptación de la universidad es suficiente y demostrar que tienes una beca, que en este caso ya me decía a mí la carta que me iban a dar $1.500, pero en realidad no me dieron 1.500, me dieron un poquito más. Eso ya varía en cada universidad. Pero fijo, son $1.500 que hasta ahora, 2019, siguen siendo 1.500. 2020 ya. 2020. Bueno, 2019 porque la última convocatoria era la del 2019 y no han lanzado aún la del 2020. Entonces, no han lanzado el COVID. Todavía no. Se ha mantenido se abren ahora hasta agosto, pero no están abiertas todavía. No, todavía no están abiertas, pero lo que quería resaltar es que sigue siendo $1.500 durante todo este tiempo, no ha subido. Entonces tienes que tener presente eso. Pero es Brasil caro, es muy caro vivir en Brasil. Cuando yo llegué, con 1.500 viví con la justa. 1.500 sin implicar reales. Con sin la implicar mis ahorros. Exacto. Yo vivía con las justas, pero yo tuve que ponerme en contacto con una casa, una residencia de estudiantes para tener dónde llegar. Porque no supe que en su momento la universidad también te puede ofrecer un lugar para vivir. Y tienes que aplicar para poder llegar a ese lugar. Yo me puse en contacto con la universidad, pero creo que la universidad era nuevo en este programa y tenía muchos problemas de presupuesto y no me pudieron asesorar muy bien. Creo que fui la primera y la última que participó en esa universidad, en la Universidad de Sao Paulo, que fue donde yo estuve. Tenía muchos problemas políticos y al llegar tuve muchos problemas financieros. Por eso es importante que tú tengas tus ahorros, porque la OEA sí te exige como requisito que en un pequeño ensayo, en una carta, que les indiques cómo piensas tú cubrir esos costos adicionales que puedan suscitarse. Te exigen eso. Entonces yo demostré también que tenía unos ahorritos que no eran muchos. Era cuestión de me decido o no me decido y la acepto o no la acepto. Claro, lo que yo creo que es lo que pasa también en muchas ocasiones es que las organizaciones dan ese rubro que te dan de manutención como para vivir como estudiante. Así es súper básico, y en el caso, pues tú nos decías que tenías la oportunidad, o si hubieras sabido, de aplicar a un housing, a una residencia donde vivir, y quizás también eso te hubiera ahorrado esa parte donde pagabas quizás para la renta de la casa. Exacto. ¿No? Sí, entonces, también eso entre lo que te cubre, porque mira, te dan la manutención, el costo de la universidad y seguro médico, pasajes, tu pasajes para ir, no te cubre el seguro médico. No te cubre seguro médico. No te cubre seguro médico, no te cubre tu pasaje para ir y venir, no te cubrían los gastos extra que puedes necesitar. No te cubría. No pasaje de avión, no seguro médico. No te cubría eso. Por eso necesitabas tener tus propios ahorritos. ¿Qué hice yo? El primer año, en realidad, tuve que pagar el año entero arriendo. Llegué y me asesoré mejor y pude aplicar a este sistema del housing que daba en la universidad. Y al obtener, ya me ahorraba en ese tiempo, creo que eran $700, cerca de $150. No estoy segura del cambio en ese entonces. Me pude ahorrar ese dinero, que en realidad no es que lo ahorré, pero ya lo pude invertir en otras cosas. Sí, ya pude ahorrarme ese dinero que gastaba en el arriendo y ya lo pude usar en otro tipo de cosas. Entonces quizás, perdón un segundo, quizás una recomendación sería que los estudiantes
cuando apliquen la beca, si se ganan la beca, reciban la información de la universidad, inmediatamente contactarse con la universidad para ver qué otros beneficios les dan, o como la Incluso, residencia, como la residencia. incluso, sí, pero incluso antes, en el mismo proceso en el que tú estás averiguando, supongamos que no solo en una beca en Brasil o en cualquier otro, que tú ya investigues en la universidad cómo es el proceso, si tienen facilidades para el estudiante extranjero, si tienen alguna facilidad, moradías, cómo ponerte en un lugar, familias que acojan, porque creo que también ese sistema, familias que acogen a un estudiante en otros lugares, pero informarte muy bien antes, incluso antes de aplicar, porque con todo esto, supongamos que yo te estoy contando, no, es muy poco dinero, no me alcanza, yo no tengo ahorros, pero sí me quiero ir, ¿qué hago? ¿Lo acepto? No, me endeudo, porque esa es otra opción, hago un crédito para poder ir y cubrir Pero en esos este gastos caso que sería no como un tengo. crédito muy grande. Por ejemplo, me estás contando, por ejemplo, 1.500 reales en el cambio de en este momento son $275. Quizás, pues, ya con el housing, con la residencia, y más o menos unos, ¿cuánto será? Unos 200, $300 mensuales para vivir Es adicional. que depende porque tienes que demostrar que tienes $600 para mantenerte. 600 Entonces tú dólares. tendrías que completar mínimo $600 para decir si te piden un justificativo. O sea, en el momento de la visa no lo vi muy complicado en ese entonces porque con la carta de la universidad indicando va a recibir tanto, era suficiente para ellos. Yeah. Pero no sé ahora si ellos hagan la conversión y digan, sabe que no te alcanza. Pero esta vez, repito, vas a Brasil, no es que el dinero lo vas a enviar a otro país, lo vas a usar e invertir en Brasil. Para ellos ha de ser suficiente los 1.500 y quizás no necesites en el momento de la visa, pero para la OEA sí tienes que demostrar que tienes un dinero extra. Okay. Eso sí, eso sí es parte de los requisitos. O sea, uno de los Ya, requisitos entonces, es que tienes unos ahorros, pero no dicen cuánto, no te dicen el monto. no te dicen el monto, pero como ya estoy atándote, Claro. en Brasil la ley te exige que como estudiante tengas mínimo $600 para poder mantener. Unos, No sé si ha unos, subido o unos no. ahorros de unos 600, entre 600 y $1.000 quizás como para Y dependiendo del nivel de estudios que vayas a, si es una especialidad médica, tengas que después gastar en insumos médicos. En mi caso fue un área administrativa, yo tenía acceso al campus, al centro de cómputo, o sea, tuve muchas facilidades dentro de la universidad una vez que ya estuve viviendo ahí. Porque viviendo fuera, si se acabó el tanque de gas, tenías que comprarlo o ver cómo, a eso me refiero, no es lo mismo que tú ya vivas en una residencia estudiantil donde la universidad se hace cargo de los demás gastos a que tú tengas que solventar ciertos gastos. Y Ah, eso sí es importante. Entonces, claro, entonces ya cada persona tendría que hacer una pequeña investigación antes de, cuando ya está investigando sobre la universidad, qué es lo que cubre, qué es dónde van a estudiar los estudiantes, dónde van a vivir los estudiantes, y bueno, en esos casos. exacto, aunque eso en la convocatoria no te dice que la universidad tiene obligación de darte, pero repito que la OEA es un intermediario. Lo que te está haciendo la OEA es obviar el hecho de que tú apliques directamente a la universidad. Y eso te ahorra quizás 1 o 2 pasos, como si tú aplicaras directamente, porque hay otro tipo de becas de Brasil mismo, pero todas están enlazadas al Ministerio de Educación y los fondos salen del mismo Ministerio de Educación. Yo creo que la OEA siendo un intermediario no te da el dinero, es la universidad la que Yeah. te da el dinero. Entonces, lo que pasó conmigo fue, yo acepté, pensé muy bien en que no me cubría ciertos gastos y dije, bueno, tengo mis ahorritos, ¿me lanzo o no me lanzo? Tantas ganas tienes de irte, ¿qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y de hecho, lo que me pasó fue en el primer año que apliqué, que fue en el 2012, que como te repito, no leí bien las preguntas, quizás yo anulé mi aplicación al enviarla 2 veces. Dije, bueno, si puedo, me aplico el siguiente año. Pero yo ya había renunciado a mi trabajo, porque decidí irme a vivir a Brasil por unos 6 meses y hacer un viaje por Sudamérica. Cuando yo renuncié a mi trabajo, tenía unos ahorritos que los iba a destinar a viajar,
Pero cosas de la vida, viajé sí, pero se abrió la convocatoria en el siguiente año y apliqué sin saber que iba a obtener o no la beca. Apliqué y aún así me fui de viaje. Lancé al universo, si es para mí, es para mí, pero igual voy a viajar. Eso fue lo que pasó. Viajé, regresé a Ecuador y continué mi viaje, ahora sí rumbo a Brasil. Dije, aunque sea, voy a estudiar portugués. Es una excusa para pasar más tiempo y conocer un poquito más de la cultura y regresar y ver qué hago. En mi trayecto iba por Perú y me enteré de que salía adjudicada de la beca. Y ahí me regresé a preparar todo. Ahora sí pienso bien si acepto o no la beca. Una, porque ya me gasté parte de mis ahorros. Y dos, sé que la beca no me cubre ni el pasaje, no me cubre el seguro médico y no me cubre dónde voy a vivir, que en ese momento no sabía que sí podía aplicar a la monedía de la universidad. Lo pensé muy bien y tienes que pensarlo muy bien porque te hacen firmar una carta de aceptación de la beca. Puedes aceptarla creo que hasta 4 semanas, hasta un mes antes de que empiece el programa de estudios. No estoy un poco segura de eso. Yo la acepté creo que a las 2 semanas porque lo pensé en ese tiempo. Y después ya no puedes rechazarla. ¿Por qué? Porque si tú dices la acepto y después te arrepientes, al menos le quitas la oportunidad de dársela a otra persona. Y si hay una cláusula que te castiga financieramente y tienes que devolver el dinero que iba a incurrirse en esa beca aunque no te lo hayan dado. Aunque no lo hayas aceptado. Aunque no lo hayas recibido el dinero, si tú aceptaste la beca y te arrepientes, la cláusula te exige que tú devuelvas el dinero aunque no hayas recibido ni un solo centavo. ¿Por qué? Porque supongamos el programa es tarde para ya darle esa beca a otra persona y esa persona ya no puede viajar, ya no puede hacer trámites, no puede matricularse y se pierde una oportunidad. Esa es otra cláusula. Incluso si tú ya estás estudiando, si tú ya estás cursando y te arrepientes, también te pueden penalizar. Si tú no tienes cómo justificar qué es lo que pasa, si ellos no aceptan tu justificación, dicen tienes que también devolvernos el total o parcialmente lo que te hemos dado hasta ahora. Entonces tienes que pensarlo bien antes de aceptar. Wow. También pasé por eso, también quise renunciar por ¿Por muchas qué? otras cosas. Entre los requisitos te piden que tienes que estar en buena salud, condición física y mental, porque vas a estar solo en otro lugar y quizás no te va a ayudar nadie. Me Vas a pasó estar también solo, igual en Australia, me sentía sola y había meses en los meses de invierno que en realidad no se hacen mucho. Y y sí, es, bueno, en mi caso me ayudó mucho el ejercicio, hacer ejercicio. No sé en tu caso, ¿qué te pasó y cómo lo contrarrestaste? bueno, en mi caso, bueno, ya ahí es una experiencia cultural, porque yo tenía esa idea de un Brasil muy abierto, las personas muy alegres, muy sociables, pero yo llegué y me encontré ya como estudiante, ya viviendo, me encontré otra cara. Pero Diferente. no lo quiero hacer sonar como algo negativo. Me encontré con personas un poco más individualistas. Es que también vivías en Yo una estaba ciudad. llegando fuera del proceso. Claro, o sea, yo llegué a un grupo que ya se conocía, que había participado en el proceso de entrar a esa maestría. Yo llegué de fuera, ¿de dónde salió esta chica? No la conocemos. Todos eran brasileños, era la única extranjera. Wow. Entonces llegó de fuera. ¿Qué viene a hacer esa chica de otro país aquí? ¿Por qué quiere estar aquí? Y sentí mucho individualismo, pero no lo veo como algo malo. Por eso no quiero hacerlo sonar como algo malo, pero sí me costó un poquito. Me costó un poquito el adaptarme no al nivel de estudios, pero incluso teniendo que leer, también ese es no otro de los requisitos, pero al irte a otro país tienes que intentar conocer un poquito del idioma. Así no sea un requisito que tú domines el idioma de donde vas a estudiar por tu cuenta.
empieza a estudiar, empieza a buscar cómo conocer un poquito más, haz un curso, hay muchos recursos en internet, que fue lo que yo hice en la segunda vez que apliqué, yo ya había empezado a estudiar portugués. Yo ya me había inscrito a clases, yo ya estaba estudiando el idioma, sin saber ¿Ahora si... hablas portugués? Sí hablo poco, me defiendo, pero no tengo el acento de ellos. Siempre Claro. que yo hablaba como para ellos era portuñol, que hasta ahora yo me quedé con el portuñol. Después de 2 años de estar allá y a regresar acá, yo sentía que la lengua se me trababa al hablar. Y la gente me decía, estás hablando con un acento extraño, pero yo no lo percibía. Y me costó un tiempo porque tú te esfuerzas a hablar en el idioma. Es fácil, sí, pero las primeras clases que tomes, porque tomé clases presenciales y virtuales, me inscribí en una escuela sin saber que iba a estudiar, simplemente yo ya estaba canalizada que quería y mezclarme un poco más en esa cultura. Y en un tiempo hasta pensé que quería irme a vivir, pero todo por esta idea que yo tenía de Brasil. No necesariamente como estudiante, yo quería vivir la experiencia de vivir en otro país por un plazo mayor a 15 días, porque no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo irte de vacaciones y vivir en un lugar. Cambia todo, te ayuda a que te desenvuelvas mejor solo. Diana, una pregunta, perdón un segundo. Cuando tú aplicaste a la beca, uno de los requisitos también es volver a tu país de origen. ¿Es Sí, obligatorio? sí, es obligatorio, te exigen que retornes ¿Cuánto después de tiempo? 30 días de haberte graduado. O sea, tú te graduaste, recibiste el birrete y todo, y después te fui y te dan un tiempo de 30 días para irte a tu país. Después, Sí, no hubo birrete, pero en mi caso tampoco, en mi caso no tampoco. hubo birrete, No eres la sí, única, porque a mí sí, me es obligaron a diferente. salir del país un mes después de mis estudios. Terminé y mi graduación era meses después. Yo tampoco me gradué así, o sea, solo el papelito. Ah, ok. No, Entonces, no, mira, sí te exige, sí pasa sí muchísimo. te exige. Te exige que firmes un... fue extraño, como te repito, o sea, yo quisiera compartir, es mi experiencia, quizás no sea la misma porque son diferentes universidades y son diferentes, quizás diferentes requisitos. Uno es estándar, pero en mi caso, como te repito, la universidad estaba pasando por unos problemas políticos muy fuertes y creo que el programa de becas solo participó 1 o 2 veces y yo fui la última. Y no había como que una coordinación, no había un seguimiento, no había un control. Yo como becaria y sin coordinadores, nadie prácticamente sabía nada del programa. O sea, pues estuve un poco bien desorientada de parte de la universidad. Eso sí lo tengo que decir, pero no me ayudaron en mucho en ese sentido. Y no había un seguimiento. Pero yo estaba atrás de los requisitos porque no quería ser penalizada. Yo sabía los requisitos, tú los conoces, tú firmas un contrato como becario. Entonces yo iba siguiendo el contrato y vi, bueno, tienes 30 días para dejar el país, salvo que vayas a continuar tus estudios. Pero ahí ya el proceso iba a ser tuyo, interno, no interviene la OEA. Ah, quiero seguir estudiando, ahí te tocaba a ti aplicar directamente a la universidad, sabes que quiero continuar con el doctorado, hago todo, hago todo lo que el programa exige para que apliques, pero ya no intervenía la OEA. Ahí tú ya tenías la potestad de decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a continuar, no voy a poder regresar en los 30 días, y después de que termines ese programa, tú ya estabas por tu cuenta. O sea, no, ahí no sé cómo aplican el hecho de que tengas que regresar, porque estás estudiando ya no bajo la tutela de una beca de Claro, la ya OEA. sería ¿Qué cuestiones pasa? por eso te iba a preguntar, ¿cómo te controlan? Bueno, igual al final la idea es ir a estudiar y regresar a nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en Exacto, la sí te OEA, uno de exigen. los requisitos es que tienes que estar mínimo, creo que 1 año en tu país de origen. Eso lo leí El yo. mismo tiempo. Mínimo 1 año, sí. Mínimo, el mismo tiempo que cursaste tus estudios, en este caso 2 años. O 1 año mínimo, Regresar a pero tu país. demostrar que regresaste, sí. Sí. Era Demostrar lo que mismo para regresaste. mi beca, exactamente lo mismo. Pero yo te iba a preguntar, ¿había alguna forma en la que la OEA te lleve como ¿cómo se dice? Como una revisión de que estás en Ecuador, porque estabas en Ecuador. No, no, por eso te digo, en mi coordinación de la beca no Mi hubo un beca tampoco. seguimiento de nadie, Cintia, no hubo seguimiento absolutamente de nadie, incluso el coordinador que supuestamente tenía salió y se encontraron que no había coordinador y nadie que me exigiera nada. E incluso el informe de culminación tuve que hacerlo yo
y pedirle a la universidad que lo firme para yo poder enviar eso a la OEA. Y adjuntar todo el título y todo lo que que... ya saliste. Pero Exacto. creo que, mira, nos confundimos un poquito. La pregunta era, te obligan a que después de Brasil te regresabas a Ecuador y que permanezcas en Ecuador 1 año, 2 años, al mismo tiempo, ¿o cuánto? Claro, sí, por eso te estaba contando. Te piden un Pero nada informe te de llevaba el culminación. seguimiento, ahora te entiendo. Ah, Por eso te estaba contando, el tema del seguimiento es este. No me hicieron ningún seguimiento, pero yo igual busqué cómo cumplir todos los requisitos del contrato y enviarles los documentos que ellos requerían. Y hasta el pasaje te exigen el pasaje de salida. Un pasaje, te exigen eso. Ya estando acá en Ecuador, nadie controló si estaba o no estaba en Ecuador. De hecho, yo seguía viajando. ¿Quién te hacía seguimiento en Ecuador? Nadie. No me hicieron ningún seguimiento, yo seguía viajando. A veces yo seguía viajando. Yo No estaba quiero en... decir público, yo también lo hice. Sí, A no, yo veces estaba... No, me imagino que fue cuestión de la coordinación y de que el programa era nuevo, pero no creo que no lo hagan en otras. ya. No puede Tendría ser que que sí estar cada lo persona hagan. buscar si es que lo obligan, cómo le llevan el seguimiento y simplemente tener cuidado, porque igual tú sabes, no son organizaciones internacionales, uno no se quiere meter en Exacto, problemas o pagar una multa o algo por el estilo. Diana, exacto. ya nos contaste un poquito acerca del idioma. Depende de la universidad, pues que no necesitabas en este caso portugués. Pero, por ejemplo, si es otro país como algunas islas en Centroamérica que hablan inglés, en ese caso sí creerías que exigieran un poco el nivel de inglés, como podría ser o no. Sí, pero mira, en el caso de Brasil, no te exigen al momento de aplicar, Okay. pero cuando ya estás estudiando, te dan un tiempo para que presentes un examen de proficiencia en el idioma. Es un examen estandarizado en el que tienes que demostrar un nivel intermedio alto. Antes de graduarte, tienes que sí entregar Antes ese de certificado, graduarte, ok. sí o sí. Ya. Y dependiendo de la universidad, si hay materias o bibliografía que tenga que ver en inglés, te exigen también que demuestres conocimiento de inglés. Que al llegar allá esa parte no la tenía clara y me tocó a mí hacer un examen interno o en una escuela de inglés que ellos aceptaban. Fui a dar un examen de proficiencia en inglés y el de portugués es un examen del gobierno. Entonces, sí tuve que presentar yo exámenes que demuestren que tenía conocimiento de ambos idiomas. Entonces, para aplicar, es posible que unos programas sí te exijan de antemano ya el examen estandarizado, en el caso de inglés, y creo que es un requisito universal en cualquier otra universidad donde no hablen español. Sí, Creo que en tu caso también te exigieron un sí, examen estandarizado de inglés. sí, el IELTS. Allá, bueno, en Australia en el IELTS, sí. Sí, sí te exigen, sí te ¿Y tus exigen. clases? En tu caso, bueno, también, ¿y tus clases eran en portugués? Mis clases eran 100% en portugués y alguna bibliografía en inglés. O sea, tú Pero llegaste a las clases y el profesor estaba dictando clases en portugués, ¿cómo hiciste? yo entiendo absolutamente todo. Ah, por ejemplo, si yo me estoy en Ecuador y quiero irme a estudiar en Brasil, me dan la beca y mi primer día mis clases son en portugués y no entiendo nada, ¿qué hago? Me muero. No, yo ahora te digo que no es difícil, pero cuando estuve allá y no tenía conocimiento de nada, se Oh, me hizo muy difícil, pero yo me bloqueé, no entiendo, es difícil. Pero cuando tomé mi primera clase presencial, que era una señora de Río de Janeiro, normalmente el portugués que escuchamos es mayormente de allá, es de Río. Y ya tienes ese acentito, las palabras que finalizan en este, es mayormente de Río porque otras regiones no lo tienen. okay. Yo tuve la primera clase con ella y sentí que se me eliminó todo. Entendía todo en la primera clase que ella me dio, porque era el tema de los acentos, dominar esos acentos que ellos tienen. La primera clase, sí recomendaría toma 1 o 2 clases presenciales para que ya tengas ese contacto directo con alguien que hable el idioma. Pero después de eso ya puedes leer, entiendes, no es muy difícil, hay muchas palabras que son similares, muchísimas. Es solo cuestión del acento. Es como un clic que tienes que tomar. No llegas a ese clic y no entiendes. Es más, yo pensé que llegué hablando portugués porque ya había estudiado y cuando yo hablaba no me entendían.
porque no tenía ese acento y ese clic que ellos tienen. No tenía ese acento. Pero después, con el paso del tiempo, hablando despacio, me lograba hacer entender. Chéverísimo. Sí, es un proceso, de Sí, aprendizaje. es un proceso, sí. Quizás en inglés es igual, tú estudias No, en inglés inglés también. Yo les muchos contaba a tiempos. los chicos aquí, muchos de los que están aquí ya me han escuchado en otras charlas que mi primer día, pues mi experiencia en la universidad, yo llegué tarde, el profesor me reta y yo no tenía ni idea de que me estaba hablando. O sea, En Australia. no, en Estados Unidos la primera vez. Ah, ok. Sí, es que me fui de intercambio un año. Diana, cuéntanos qué fue la parte más difícil en la aplicación de la beca. No sé, En la podría ser aplicación. las preguntas frecuentes, el ensayo. ¿Qué fue lo más difícil que tú encontraste al llenar esta aplicación? La aplicación en sí no es difícil. Ujú. El proceso, llenar el formulario, juntar los documentos, no es difícil. Si tú tienes todo, los requisitos los llenas en 1 hora, 2, y lo envías. Para mí fue el ensayo. El ensayo. El ensayo y el proyecto de investigación. ¿Y este Como proyecto de no ten, investigación? ¿Cómo que te... este proyecto de Este proyecto de investigación en parte es cómo tú elaborarías una tesis, sintetizar qué tema te gustaría investigar, un cronograma, cómo lo harías, cómo te organizarías, la bibliografía que piensas utilizar y cómo piensas tú utilizar esos nuevos conocimientos que te permite adquirir la beca en tu país. Es un proyecto que quizás no va a terminar siendo el mismo con el que aplicas. Puede cambiar, que de hecho fue mi caso. Sí, yo Las les... personas, Pasa mucho. exacto, Sí, sí, cambia. O sea, puedes aplicar con un proyecto y cuando ya estás allá y eso, o sea, cambia. Yo les he dicho a muchísimas personas exacto. también, porque cuando tú aplicas en la beca también, tú escribes tu ensayo. Yo le digo a los chicos, traten de escribir un proyecto que puedan hacer cuando regresen a sus países, por ejemplo. Y cuando ya llegas y eso, o sea, no, o no pasa o lo cambias, depende de lo que estudias, ¿no? O sea, sí pasa bastante. Al menos a mí me pasó, yo apliqué con un proyecto y al final yo no lo creé. Y años después creé Duyolo. O sea, bueno, en tu Bueno, caso, en sí, sí te entiendo el tema del proyecto, pero no es un proyecto de investigación. No es un proyecto en sí, pues, supongamos tú ya eres un profesor aquí, muchas de las maestrías de ellos se enfocan en el área académica. Yo nunca trabajé como profesora, siempre trabajé en una empresa privada. No era mi idea irme a hacer la maestría porque quería ser profesora. Es más, quería vivir la experiencia de vivir poquito mayor tiempo, inmiscuirme más en su cultura. Quizás de ahí pensaba irme de otro país. Muchas veces tenemos planes que no se cumplen y hay que adaptarse a la situación. Entonces, en mi caso, el proyecto era un proyecto de investigación enfocado en mi área, en el área contable. Tuve la suerte de que al llegar conocí a las personas que habían analizado mi caso de postulación, porque es esto, mira, la OEA es un preseleccionador, cumpliste los requisitos, ahora sí, voy a conversar con la universidad. ¿Sabes qué? Mira, tengo 5 candidatos, revisa, aquí está su ensayo, su proyecto, ya no tantos requisitos porque la OEA ya los validó, ¿verdad? Ahora vamos al ensayo, a ver, esta persona, ¿por qué quiere venir a esta universidad? Porque tienes que, esa es otra parte del ensayo, indicar por qué escogiste esa universidad, por qué quieres ese proyecto de investigación, por qué quieres venir, por qué quieres tú, Brasil. exacto, por qué tú quieres venir aquí cuando tengo a 100 brasileños que quieren tu puesto, por qué yo voy a aceptar a un extranjero si tengo tanta gente interesada. Entonces, es vender tus ideas, vender tus sueños Vender. y ver si los compran. Ver si los compran. ¿Por qué? Yo qué hice, como pude, busqué un tema que para mí era interesante, porque eso es otra, hay ramas de investigación. Pues hay contabilidad financiera, contabilidad gubernamental, costos. Entonces yo me había enfocado te pongo un ejemplo ambiental, cómo impactan ciertas acciones de ciertas empresas, de ciertas empresas en la parte ambiental. Y empecé a investigar proyectos que quizás se relacionan a esta área y armé mi proyecto en base a eso. Cuando yo llegué, habían orientadores de todas las ramas,
financiera, ambiental, tributaria, bancaria. Y analizando mi proyecto me dijeron que yo estaba más enfocada en la parte tributaria. Y me cambiaron a la parte tributaria. Que es verdad, yo estoy más enfocada en la parte tributaria, pero a eso voy, tu proyecto va a cambiar. Puede que ellos acepten tu proyecto, pueden que ellos te puedan orientar a un área que se acople mejor a tus objetivos profesionales. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Y esta persona me dijo, mira, nosotros leímos tu aplicación, pero creemos que con tu experiencia y con la motivación que tienes del área tributaria se adaptaría mejor a ti. ¿Y Me terminaste pareció con muy tu bien. proyecto en el área tributaria? Sí, terminé en el área tributaria. Era mi formación. No puedo decir que lo aplico porque era un proyecto de investigación. En lo que se enfocan las maestrías, de lo que yo pude notar, es en enseñarte metodologías de investigación. Puedes adaptarlas a qué sé yo, en la parte privada. Quizás si la empresa tiene un área o diría una parte de control de gestión que busca nuevas metodologías para mejorar los procesos en tu empresa. Puede que si eres profesor, no te exijan, pero puedes que siendo profesor tú escribas artículos y tú los publiques en revistas científicas y te evalúen por la participación que tienes en estas revistas, que eso pasa ya bastante. Las maestrías son mayormente enfocadas en la parte académica. Eso te iba a decir, las maestrías que nos estás hablando es como más una maestría en investigación. Exacto, mi maestría fue en investigación. Sí, porque Mi maestría, o sea, no mi eso, maestría por fue, ese lado hubiéramos empezado. O sea, tu maestría fue de investigación porque tú la escogiste o porque fue que eran las becas de la OEA eran por investigación. no, las maestrías, yo en ese entonces no, mira, en ese entonces cuando yo quise estudiar, Ecuador estaba adoptando las normas internacionales de contabilidad. Y dije, qué mejor oportunidad para profundizar en este tema. La maestría que escogí ahondaba un módulo completo sobre las normas internacionales de contabilidad, pero las maestrías son enfocadas a la parte docente. Quizás en muchos países exigen a los profesores que tengan una maestría a nivel educativo, porque hay universidades, creo que en España y en otros lugares, que tienen maestrías profesionales. ¿Qué quiere decir? No te habilitan para ser profesor. En Brasil las universidades que tienen este tipo de maestrías son las privadas mayormente, no las públicas. Y las maestrías públicas todas son enfocadas al área de educación. O sea, maestrías en ciencias que te habilitan para ser un profesor. En el caso de que quieras ser un profesor, porque muchos países exigen el grado de cuarto nivel en maestrías enfocadas en ciencias para que puedas ser profesor. Pero yo no tenía muy claro eso y yo igual fui porque igual era una oportunidad de aprender un poco más, profundizar un poco más en conocimientos en mi área, que quizás si tienes la oportunidad de escoger otra área es mucho mejor porque así no te enfocas en un solo proyecto, en una sola área, o te cierras, no, yo soy contador y no puedo estudiar otra cosa. Ya, bueno, ahí sí Entonces, ya dependería de cada estudiante lo que vaya buscando, vaya investigando un exacto. poco, porque, por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, que era una maestría en investigación. Yo tengo conocimientos de las maestrías de investigación, maestrías en curso, pero el tuyo, tú hiciste una tesis. El Casi. mío era combinado, claro, el mío era combinado, era maestría en investigación, en un módulo nos ponían a nosotros a dar las clases y el profesor nos evaluaba cómo damos las clases y yo, En no portugués. siéndome legua, sí, era gracioso porque Y no algunos sabías compañeros me decían, no, a eso, sí, no, sí, es una experiencia. Yo siendo tan introvertida, no puedo decir que regresé menos introvertida, me ayudó un poco, pero Sí, igual no, aprendiste mucho, ¿no? Eso, sí, una experiencia, eso es es lo una que voy a la experiencia. siguiente pregunta. ¿Qué fue el proceso más difícil de enfrentar cuando viviste en Brasil? De- sabes que la cultura entre Ecuador y Brasil me imagino que varía muchísimo. No, yo estaba solo en Brasil de vacaciones, pero ¿cuál fue lo que más difícil en tu proceso de estar en Brasil, de enfrentar allá? Puede ser cultural, puede ser algún, no sé. La vida académica.
No fue llegar y, no, fue la vida académica. Bien Y difícil. el proceso cultural también fue difícil porque sí chocó mi experiencia previa en el que todo el mundo era amable, en el que todo el mundo... No digo que me trataron mal, pero sí sentí estás aquí, bueno, haz lo que puedas. Tú Sobrevive. verás qué haces. Wow. Tú verás qué haces. Es prácticamente, si estás aquí porque tú quisiste, ¿qué Wow. haces aquí? ¿Cómo Haz lo que tú puedas enfrentaste? ¿Cómo hacer. enfrentaste? ¿Cómo enfrentaste estas situaciones que pasabas? Tú, estudiante sola de Ecuador en Brasil, ¿cómo enfrentaste estos experiencias? No sé cómo llamarle, porque, mira, yo creo que todos los estudiantes, y me incluyo, tenemos diferentes experiencias. A veces para unas personas puede ser de maravilla, para la otra persona puede ser entre una cosa increíble y más o menos, y pues para otros puede ser como una, un roller coaster, así arriba, abajo, que fue lo que me pasó a mí en Australia. En un semestre me cambié 5 casas y yo... 5 casas, wow. Es terrible. Pero sí, sí, no me Sí, fue tan bien al principio y así mismo tampoco conocí muchas personas tan buenas, pero después todo cambió. Entonces todo varía dependiendo pues así es. la experiencia Es y una experiencia. pero lo bueno es Si que no aprendemos. hubieras vivido eso, tú hubieras seguido con esa idea de tu viaje de turismo. Es así. Entonces tú puedes venderle una idea a alguien de que, wow, este país es maravilloso, si tú quieres ven a vivir, pero yo ya salí de mis dudas. No digo que no volviera a vivir, volviera todas las veces, A ver, pero puedo resistir un poco mejor esa presión porque ya pasé por eso. ya. Indistinto sea para un país aquí en Europa, en cualquier otro lugar. Yo creo que depende también de ti, de tu forma de ser. Yo siempre fui introvertida, no lo digo como algo malo, porque hay personas introvertidas, sociables, no tan sociables, que no por eso la palabra antisocial significa que seas alguien que no quiere un beneficio mutuo para la sociedad o para ti. Yo siempre fui un poquito introvertida, pero yo pensé que ir a Brasil me iba a ayudar a abrirme un poco más a las personas. Pero yo me encontré con gente incluso hasta más cerrada que yo. Ese fue el choque que tuve. Me encontré con personas un poco más cerradas y hubo un punto en el que se reunían a estudiar entre ellos. Yo siempre estaba fuera de los grupos, porque quizás no les parecía que yo daba un aporte importante para ellos, porque yo venía de fuera, o sea, ¿qué aporte puedo traerles? Eso es lo que yo sentí, no estoy diciendo que hayan sido malas personas. Y Claro. al final, cuando ya exploté y no pude más, fui a hablar con uno de los representantes, una de las personas que intervino en el proceso para que me escogiera, y le conté todo lo que estaba pasando. Y lo que me dijo fue, mira, piénsalo bien, ya estás aquí, O ya sea, tú no quieres puedes regresar. dar marcha atrás. Yo quería regresarme. Sí, yo quería regresarme, pero esta persona me ayudó. Y lo que noté que hizo fue, pero mira, debe haber algunas personas que si quizás tú creas que te puedan apoyar. Pero yo las nombré porque yo nombré a 2 personas que sí fueron las que más se acercaron a mí. Y después noté que ellas ya estaban un poquito más pendientes de mí. Entonces lo que pienso es que él habló con ellas y les dijo, ¿saben qué? Mira, intenta... Sí, no, Dianita, yo te entiendo, es que a veces pasa, y no solamente puede ser en Brasil, sino en cualquier parte del mundo. Yo conozco pues una chica que no tuvo muy buena experiencia en Australia, definitivamente, y hasta el día de hoy lo cuenta, y las personas que la escuchan y la siguen, o sea, lamentablemente las experiencias no son para todas las mismas. Para mí me fue excelente, yo adoro Australia, pero para otra persona no le fue excelente, y quizás no le gustaría volver a regresar a Australia. Pero pasa. Y de estas experiencias pues aprendemos todos. Y yo creo que mira, ha sido es una de estas entrevistas la que me gusta muchísimo porque no solamente contamos lo bueno, no solamente contamos el lado tan positivo y todo lo que vemos atrás de los medios sociales, que todo es alegría, todo es, estoy aquí en Sao Paulo, estoy en Río de Janeiro bailando y todo, y el carnaval y todo. O sea, detrás de esas fotos o detrás de lo que nos muestran a veces en las redes sociales, a veces también hay situaciones en ¿Me las... das un segundito?
Sí, sí, no, ¿Me das dale. un Yo me segundito? quedo en el grupo. Gracias. Hay a veces situaciones pues que a veces no se las cuentan, y es lo que yo siempre hago ese énfasis en mis redes sociales, al menos vivir en otro lugar, vivir una experiencia en el extranjero, estudiar en otra parte, tiene sus pros y sus contras. A veces pues, al menos en mi caso, por ejemplo, yo sí pasé por un momento pues un poco, no puedo decir depresión, pero nunca lo tuve, pero sí un poco más... unos meses en los que yo sí estaba así como medio triste, medio mal, no me hallaba, el clima hacía mucho frío, y son cositas que a veces... Gracias. Disculpa, disculpa, disculpen. No, no, tranquila. O, por ejemplo, personas que no, con las que te topas y la verdad no te tratan mal o tienen otra cultura y tú no lo tomas bien. Hay cositas así. A mí me pasó y me cambié de casa varias veces por ese tema. Sí, la parte cultural creo que es la más difícil, pero en sí es una experiencia que vale la pena. No, en ningún momento digo que no vale la pena. La repetiría, sí, la repetiría, pero ya sé ya sé con cómo desenvolverme en ciertas situaciones. Quizás te ayuda a madurar un poquito más, a desenvolverte solo, y me hizo un poquito Siguiente más pregunta, Diana. independiente. Quiero que tú me digas, ¿tú crees que este tipo de experiencias ayuda a los jóvenes como tú al crecimiento personal y profesional? ¿Crees que vivir en un país, crees que vivir una experiencia fuera de tu país puede transformar a alguien? Absolutamente sí. Sí, y te lo digo por experiencia propia. Yo, aunque haya sido introvertida, todavía sentía la necesidad de apoyarme en mis amigos, conocidos. En ese entonces éramos un grupo compartíamos en común el amor por viajar. Yo a mi regreso a Ecuador ya me encontraba prácticamente sola porque todo el mundo siguió con su vida, siguió con su rumbo. Yo sé que las redes sociales están para que no pierdas el contacto, pero hasta de las redes sociales en una parte me aparté porque ya no sentía en un momento la necesidad, porque me vi tanto tiempo sola y sabía que solo contaba conmigo y mi familia, claro, porque contaba con ellos, hablaba, les contaba mi experiencia. En la parte económica también es un problema si no tienes los suficientes recursos, porque no puedes hacer muchas cosas. Como estudiante no puedes trabajar, tienes que contar con eso. Sabes que tienes que tener tu independencia prácticamente financiera, porque fuera de la beca, que son para maestrías 24 meses, doctorados 48 meses, se cumplió el mes 24 y no vas a ver ni un solo centavo más de parte de la universidad. Entonces tienes que organizarte para poder cumplir, te enseña a ser organizado, te enseña a ser independiente, te enseña a fortalecerte, diría yo sentimentalmente, anímicamente. Si no estás en un estado mental capaz de adaptarte a esto, quizás no puedas. Y así seas, tú que eres la persona más fuerte. Persona, no, yo tengo un carácter fuerte, no, yo soy una persona sociable, yo soy muy amiguera, te vas a encontrar solo. Y cuando necesitas dinero, muchas veces sabes que los amigos desaparecen. Sí, tienes que aprender a valerte por tus propios medios. Quizás si tus papás te pueden ayudar económicamente, es una ventaja, no está mal, pero de todas formas vas a estar solo, porque sabes que a, a quién vas a recurrir. Amigos muchas veces tenemos solo conocidos, no amigos. Entonces sí es una experiencia que te va a ayudar a desenvolverte solo. Y tanto así que puedes regresar a tu país, seguirán tus amigos o no, pero quizás sientas menos dependencia. Sabes que si quieres hacer algo lo tienes que hacer, porque quieres, no porque alguien te influya en que lo vayas a hacer o no. Tú podrás ver si te conviene o no hacerlo. Estás solo y aprendes a vivir contigo, que quizás eso también te cuesta un poco. Y que es cultural Cuando, también. En Ecuador, por sí, ejemplo, a menos, no en mi casa, no se acostumbraba pues de que así tengas 30 años y lo que sea, todavía vives con tus padres y algo cultural. Y ya vivir fuera, tú te enfrentas con muchas cosas
que no las hacías en tu casa, no las hacías cuando vivías con Sí, tus padres, y ahí es cuando empiezas a valorar todas esas cosas, no solamente tu familia, lo que tenías en tu hogar y todo, y creces y profesionalmente, y emocionalmente y como persona, y ya cuando regresas, chuta, o sea, ya eres otra persona, ya sí. te convierte, ¿no? Diani, Al menos, sí, cuéntame. dime. No, a menos que, No, al menos yo, como te decía, siendo introvertida, pensé que me iba a ayudar a ser la persona más sociable del mundo. Pero no lo veo como algo malo, pero regresé sintiéndome un poco más independiente, que sintiendo que no dependo de tener amigos 24/7, salir las 24 horas al día con alguien, o sea, si quiero salir, salgo, si quiero hablar con alguien, hablo, si no, no hablo, si quiero estudiar, estudio. No necesito a alguien que esté influenciándome, tienes que hacer esto, no, porque aprendes a organizarte, aprendes a hacer las cosas a tu ritmo y sin esperar la aprobación de nadie. Es una experiencia que te puede ayudar para eso y también para valorar mejor, como tú dices, las cosas que tienes. Muchas veces tienes a la mano muchísimas cosas que diré yo, la comida, empezando por eso. Hay algo que no me gusta esto, no quiero comer, y te vas a otro país y estás solo y la comida es diferente, ay, extraño comer esto, ¿por qué no comí esto? Ah, no, tengo hambre, tengo antojitos, o no tienes dinero, puede que te pase que no tengas dinero, que justo se te acabó la pensión de la beca en ese mes. No digo que me pasó porque soy muy organizada con mis ingresos, aunque haya sido poco, me pude valer en casi 3 años que estuve allá, porque a los 24 meses se acabó mi beca y me tocó vérmela como pude. Y me fue muy bien, siempre que seas organizado te va a ir muy bien. No, estuve hasta opción de viajar, que eso no lo saben, porque la beca no te permite salir del del estado estado tienes donde que estás. pedir, del estado tienes que pedir permiso si quieres viajar a tu país. Oh, ok, viajar a tu país, ok. Si quieres, claro, porque ellos no te cubren los pasajes, ellos Claro. no te cubren nada. Tienes que estar en el estado donde estás estudiando. Si era Sao Paulo, que era mi caso, yo no podía salir a Sao Paulo sin una autorización. Ah, eso no sabía, que era Y una obligación. si no puedes salir, porque puedes perder la beca por salir sin autorización. Pero Yo en en el un caso, mismo país, o sea, que estabas en Sao Paulo y te querías ir a Río. No. sí, yo igual viajaba. Sí, pero tuviste Es, como que no, pedir es que permiso. sí, yo creo que pedí permiso unas 2 veces para regresar a Ecuador por vacaciones, pero cuando habían feriados o yo podía viajar, pero yo no sé si tuve suerte o fue el tema de la coordinación de la beca. Una Espero suerte. que no vean este video y que me vayan a querer. Pero No, yo pero era igual, la época del mundial, carnaval, Brasil. No, o sea, tú es, fuiste a todos es esos lugares. demasiada tentación no querer conocer el país donde Eso te iba a estás. decir, ¿qué lugares conociste de Brasil? ¿Te fuiste hasta el norte? Estuve, ¿A dónde sí, te fuiste? norte, sur, este, oeste, solo me faltó entrar en el Amazonas, pero tuve la oportunidad de viajar, sí, en las oportunidades en las que veía un tiempo en el que no comprometa mis estudios. Pero fue justo la época del mundial, recuerdo que no, era el primer mundial que iba a vivir en mi vida, dije, no puedes aprovecharlo, eran 11 horas en bus, me escapé como pude, me escapaba a Belo Horizonte, bueno, a Río más que nada porque era mi ciudad favorita. Al Río sí fui algunas veces, fui al norte de Brasil, Salvador de Bahía, Natal, Jericoacoara, que es una parte del norte, una playa pequeñita. Fui al Vaya a sur. Brasil, me vas a tener que dar esos tips entonces. No, es impresionante y mucha tentación no querer viajar y conocer un poquito más de Volviendo eso. al tema de que quizás pues la organización no te permitía salir de tu estado, yo creo que siempre no es que quizás no te, bueno, en tu caso quizás era diferente, pero lo que pasa es que, por ejemplo, depende de la beca. En mi caso, si yo me iba de viaje, si yo estaba en Melbourne, Australia, y quería irme a Sydney o quería irme a Cairns o más al norte, donde sea, yo tenía que informar a la persona que estaba coordinando mi beca
No porque era que no me dejaban ir, sino era más bien por cuidado. Porque Por si, seguridad. seguridad, si algún estudiante de esta beca, bueno, en mi particular mi beca, le pasaba algo, el gobierno era quien se encargaba de mí. Por ejemplo, querían saber si es que me pasaba algún accidente o si yo ya no me reportaba. Si ya no me reportaba, la persona coordinadora ya me estaba llamando. ¿Por qué me he desaparecido? ¿Por qué no he ¿En contactado? serio? Y entonces quizás en el caso tuyo, quizás la OEA quería como que mantener un poco los permisos para saber dónde, en qué parte de Brasil estabas. Como estoy entendiendo, Claro, sí. No como, estoy diciendo que no, sí te exigen que comuniques, sí, a mí también. no puedes salir sin comunicar y depende también del programa de becas. Ya te decía, yo aprovechaba y podía viajar en los momentos en los que yo sentía no estaba comprometiendo mis estudios, Eso es lo que porque sí es de pedí. educación exclusiva. Sí, claro, yo Sí, viajaba, yo a veces pero sí pedía permiso a la universidad, pero sí viajaba, viajaba bastante. claro, es Sí, tú parte de conocer aprovechas. la cultura. Sí, sí, tú Sí, aprovechas. Total que no dejes tus estudios a un lado, yo creo que tú puedes hacerlo siempre y cuando pues obviamente sigas las reglas y eso, y siempre tener en cuenta exactamente. al coordinador, No viajen sin pedir permiso, no piensen que yo estoy diciendo que... siempre hay como Disclaimer, cierta no intención viajen sin de permiso. cuidarse, ¿no? Porque tú no sabes lo que puede pasar. Imagínate. Exacto, estás solo y si no tienes quien vea por ti, Es debes el tener un seguro coordinador. médico igual, tienes que tener precaución. Sí, Pero no, si sí. puedes conocer el país, conoce. No es decir que nosotros estamos influenciando, viajen, viajen. No, no el desorden, pero viaja si puedes. Sí, no, sí, sí, sí es posible. Diana, cuéntanos súper rápido, ¿qué crees? ¿Cuál fue lo más difícil cuando llegaste a Ecuador, de enfrentar en Ecuador? Uf, difícil pregunta. Sí, Lo más difícil fue reinsertarme laboralmente, la, nuevamente. Fue lo ¿por, más difícil. por qué? ¿Qué te diré? Yo, mira, por darte un ejemplo, llegué, sí, tuve la oportunidad de que me llamaran a entrevistas, yo quería colaborar igual en el área contable, ¿no? O en otras áreas relacionadas, pero la parte salarial es un poquito, tú te vas con A mí me pasa, expectativas, quizás a mí me te pasa. vas con expectativas, regresas, quizás tú quieres estudiar para mejorar tu situación económica, aportar en proyectos donde sientas que puedes compartir tus conocimientos o aprender, porque no es que vas a aprender y vas a regresar como una eminencia en tu área, siempre tendrás la oportunidad de aprender, capacitarte en algo más, siempre, siempre, no porque ya estudiaste una maestría vas a terminar ahí. Yo sigo capacitándome por mi cuenta, haciendo cursos en diferentes áreas porque me gusta. Y qué mejor que sentirte valioso para una organización, sea esta pública o privada, saber que puedes aportar investigando, adquiriendo nuevos conocimientos o compartiéndolos, en el caso de que seas un profesor. Pero sí sentí que no me tomaban mucho en cuenta para este tipo de Te cuento que a mí oportunidades. me pasa lo mismo. Yo también llegué a Ecuador después de Australia y me sentí igual. Lamentablemente, Esa es la parte dura. sí. Si tienen la oportunidad de continuar estudiando y quedarse en otro país, honestamente quédense, porque crecen en la parte profesional, quien quita puedan obtener una oportunidad para trabajar. Ese sería un sueño para mí, poder trabajar en el O poner exterior. tu propio, por tu propio emprendimiento o algo así. También sí, no lo digo que no. Sí. Claro, no digo que no, el poner tu propio emprendimiento, o sea servicios o brindar bienes, pero depende de tu situación, depende de tus aspiraciones. Muchos emprendimientos nacen por necesidad. No digo que no sea prioritario que tengas la iniciativa de poner tu emprendimiento, pero hay muchos que nacen por necesidad y por la falta de oportunidades. No Y a digo que veces lo también, descarten. y a veces también estando en otro país tú te das cuenta como que, esto aquí serviría en mi país, esto no tenemos, y esto sí, me pasa Bien, mucho. sí, Sí, también a ti. sí. Viste cosas en Brasil que no habían en Ecuador, que podrían funcionar, ¿no? A nivel cultural, hay, tú piensas Brasil, lo asocias con fiesta, con samba, fútbol y alegría. En sí, no, en cuestión, lo que he fijado, no solo en Brasil, sino en otros países a los que he viajado, es que a nivel cultural tenemos muchas diferencias, pero la esencia es la misma. Las personas van a su trabajo,
comparte con su familia, tiene actividades de ocio. En sí la esencia es la misma, o sea, salir de tu zona de confort, que es salir de lo que conoces para ir a otro lugar, ver. Es diferente en Latinoamérica que en Europa, ver el orden con la que se llevan muchas cosas en otro lugar, pero la esencia sigue siendo la misma. La gente trabaja, tiene su familia, o vive solo, o viaja solo. Yo te veo a ti ya con tu siguiente, tus planes futuros es viajar un año sabático o algo así. Yo, No lo sé, no tengo planes ahora y lo que nos ha enseñado quizás un poquito esta pandemia es que tenemos que valorar nuestra salud, valorar lo que tenemos. No, quizás no sienta que estoy donde quiera estar, pero estoy donde debo estar en este momento y donde quiero estar ahora es aquí con mi familia porque es una situación incierta en la que estamos viviendo. Sé que va a mejorar con fe y que espero esto no desestime a muchos jóvenes que quieran planificar estudiar en el exterior. Más bien es un tiempo en el que tienen que aprovechar, informarse más, conocer qué programa te pueda ayudar a cumplir esa meta que tienes. Aprovechar este tiempo, sí, no digo que no hay que hacer planes, es cuestión de que tus sueños los puedas transformar en planes. Podemos soñar en todo lo que queramos, pero es ejecutar ese sueño en un plan lo que te va a ayudar a conseguirlo. No y este es es el momento. soñar y, exacto, tienes Yo que también aprovechar. creo eso, que este es el momento preciso para podernos revisar esas carpetas que dejamos en, en, en descuido, desempolvar todos esos documentos, empezar a mirar nuestro currículum y ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos falta. En qué Diana, para áreas tenemos despedir que el mejorar. programa, una recomendación a aquellos chicos que te están escuchando en este momento y aún no se deciden en esa beca, en aplicar a esa beca o en aplicar a esa oportunidad en el extranjero, no solamente si es beca, sino alguna otra oportunidad, que quieren hacerlo pero todavía no se deciden. ¿Qué les recomendarías? Bueno, primero, si tienen acceso a EduYolo, haciéndote propaganda, porque sé que es un proyecto muy bueno y creo que puedes ayudar a mucha gente, Cintia. Creo que primero es informarse, buscar canales o personas que como tú quieren ayudar a muchos jóvenes con información. Informarse es el primer paso. Después, si tienen la oportunidad, visiten el país o viajen, conozcan un poquito más, vean cómo se desenvuelven solos. Y eso, investigar sobre las oportunidades que puedan tener, a las que puedan tener conocimiento y ver cómo se adapta a tus sueños, a tu situación. Una vez que conozcas un programa específico, investígalo, vívelo 24/7. Investiga sobre la universidad, sobre los beneficios, sobre tus obligaciones, porque también tienes obligaciones. No es solo ir y que la universidad te dé todo, tú también tienes que estudiar, esforzarte, investigar, ver cómo puedes colaborar, en qué te va a servir ese conocimiento. Lee las preguntas frecuentes de cada programa y los errores. Lee los errores frecuentes, aunque parezca insignificante y demasiado obvio, revísalos. Revísalos porque en mi caso, por ejemplo, yo creo que fue el haber enviado 2 veces la aplicación la que me desestimó, no lo sé. Puede que al haber enviado 2 veces, la primera fue sustituida por la segunda. Puede que haya pasado, puede que no, pero después de que revisé la sección de errores frecuentes, dije, ay, esto tuvo que haber sido el problema. Pero debías Revisen la información. haber revisado Pero, antes. exacto, no, yo no pensé que iba a afectarme, pero revisen las que para algo están, revisen las preguntas frecuentes, por algo están, no están porque se nos ocurrió poner las preguntas frecuentes a ver si alguien las revisa, no, revísenlas porque les puede servir de mucho y buscar ayuda si tienen problemas en la elaboración del ensayo, qué sé yo, su currículum, porque también te piden, los requisitos creo que no los di al detalle, pero en la página tienen acceso, los pueden revisar muy bien. Pero si necesitan ayuda de personas que ya hayan tenido la oportunidad de presentar este tipo de requisitos y puedan ayudarles a ver en qué se han equivocado, como el caso de Cintia, que los puede ayudar,
infórmense, contáctenos y estén seguros de enviar esa aplicación. Pongan su corazón en la aplicación, en el ensayo y en lo que quieren transmitir, el por qué creen que ustedes son unas personas idóneas para obtener esa beca y no miles de personas de ese país que también quieren acceder. Porque no es un lujo, es una oportunidad que le pueden quitar a una persona que en realidad la necesite. Esas serían mis recomendaciones y quizás las aplique si en algún futuro quiero seguir estudiando, porque nunca dejen de aprender. Muchísimas Siempre gracias, hay Ana. Tenemos oportunidades un para par de mejorar. preguntas más, así que tenemos unos 5 minutitos más, quizás. Listo, sí, no me problema. Lupita nos dice, ¿es necesario tener calificaciones altas para acceder a la beca? Lo que creo que te puede ayudar a tener calificaciones altas, sí, pero yo creo que ellos van a enfocarse en tu motivación. Puede que no tengas 10 sobre 10. Yo, en mi caso, yo creo que tuve un 8 en mi promedio en la universidad. Sí, he sido muy aplicada en la secundaria, pero quizás hay factores que contribuyan a que no saques una nota sobresaliente. Eso no significa que tú no quieres aprovechar ese programa de estudio. Lo que tienes que hacer es demostrar cómo tú vives y sueñas por esa oportunidad. Intenta transmitir el por qué quieres esa beca. No, yo no creo que la nota sea un impedimento. No, que no lo creo. Ya, otra pregunta, ¿cuánto crees que se tenga que ahorrar para esos gastos extras? Creo que lo contestamos en nuestra conversación. Dependiendo del país al que vayas y el costo de vida, creo yo, pero en el caso de Brasil te exigían $600. Ya te digo, tú vas a estar allá, vas a vivir en la moneda de Brasil, que en este caso es el real, y el costo de vida en Brasil. Yo creo que pagaba, cuando no estaba en la moradía de la universidad, cerca de 700 reales. Pone un promedio de $200 en arriendo. Yeah. Ahora, en comida, la universidad tenía un restaurante subsidiado, pagaba creo que centavos yo de dólar, 50 centavos de dólar en un almuerzo, en una cena, porque era subsidiado. En la alimentación, si la universidad es pública, creo que todas tienen acceso a un restaurante comunitario. No sé si solo en Brasil, en muchos lugares tienen un comedor. Pero si te toca cubrir la alimentación de tu bolsillo, sí deberías tener un dinerito extra. Yo diría que dependiendo del programa de estudio, si tienes que comprar implementos de estudio o no, entre unos $800, 600, $800 sería suficiente, y dependiendo de lo organizado que sea. Mensual. Oh, wow. Mensual. Sí, considera que son 2 años que vas a estar fuera. Que si quieres viajar, quieres visitar a tu familia una vez al año, 2 veces al año, quizás no te sea posible. Entonces, en total, no sabré decirte, yo creo que tenía ahorrado $5,000 cuando me fui y los hice estirar, más la beca. Era poco, sí, pero depende de cómo te organices. Hay otra pregunta justamente de eso. ¿Puedes trabajar con algún permiso de estudiante mientras estudias? No puedes. Es dedicación exclusiva y firmas un contrato. No puedes trabajar. Quizás si tienes la opción de colaborar en la universidad de alguna otra forma, no sé si ganar créditos, yo intenté, pero no es que apliqué a una empresa abiertamente, no. Una vez que terminé, a través de mi conocida que vive en Argentina, justo tenía un conocido en Estados Unidos que necesitaba a alguien para hacer una encuesta. Era una encuesta en telecomunicaciones, lo cuento porque fue una experiencia real que tuve. Yo ya había terminado mis estudios, no estaba comprometiendo para nada mi beca de estudiante, pero seguía con mi visa de estudiante. No tuve ningún problema porque no es que firmé un contrato de trabajo, a eso voy. Tienes que tener dedicación exclusiva en estudios. Yo pude acceder a esta oportunidad después de haber terminado mis estudios. ¿Y era online? No, fue presencial. Yo fui hasta una empresa, fui a hacer una encuesta de telecomunicaciones que era cero en mi área, pero como me orientaron a hacerla, la pude hacer. Y fue una experiencia que me dio mucho miedo. Al final ellos supieron que yo no estaba en el área de telecomunicaciones, pero eso ya es otro tema. Yo igual pude trabajar y con eso pude regresar a mi país porque ya me había quedado sin dinero. Pero no puedes trabajar al menos en el tiempo en el que estás estudiando. Es dedicación exclusiva. Víctor, puedes pedir la beca si te descubren.
Wow. Víctor nos pregunta, ¿qué tan complicado fue aprender ciertos temas del área tributaria brasileña y conectar con el área tributaria en Ecuador? Si alguien se lanza a hacer algo... Ok, ya. Esa es la No, pregunta. es algo de la pregunta, pensé que había algo más ahí. No, ese creo que fue un comentario extra, pero eso no es parte de la pregunta. Ah, pero ¿qué? Léelo. Ya lo Si lanzó, alguien se léelo. lanza a hacer algo como esto, debe estar consciente de que tiene que estar dispuesto al cambio. Creo que cuando estábamos hablando acerca de los cambios de que cuando te vas a vivir a otro país y eso, tienes que estar dispuesto a cualquier cambio. Claro, eso es lo que comenté y por eso estamos aquí, compartiendo experiencias. Yo estoy compartiendo mi experiencia. Yo no digo que mi experiencia le va a pasar a él o le va a pasar a No, X no, y Y creo persona. que lo dijo en un buen sentido en el que sí, o sea, Ah, ok. está abierto y pues darle como consejo a los chicos que pues vayan mentalmente a ver, con su mente abierta de que algo, si que algo les puede pasar, pues tienen que tratar de Claro. corroborarlo y tratar de ir bien. Bueno, intentando responder su pregunta, ¿Del en mi área caso, tributaria? cuando yo decidí cursar la maestría, yo estaba buscando maestrías en Ecuador. Yo no estaba buscando maestrías simplemente en esto. Yo estaba buscando, mi experiencia de vivir en otro país la tenía muy clara, pero yo quería estudiar en Ecuador o en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, en ese periodo, estábamos implementando las normas internacionales de contabilidad. No sé la carrera en este caso de Víctor o de los participantes en este caso, puede que tú tengas especialidad en un área, por ejemplo, en medicina, que tiene estas becas tienen muchas áreas de medicina. Tienen, quizás es universal de medicina, un odontólogo va a ver lo mismo aquí en China o en la China, ¿verdad? Pero a eso voy. En ese momento estábamos viendo las normas internacionales, la adaptación en Ecuador, y sentí la oportunidad, qué mejor de ver un enfoque internacional de la parte contable en otro país. Y Brasil sí me permitió eso. La normativa internacional cambia en la parte tributaria, que es lo que él quiere decir. Cambia, pero la esencia es la misma. Ya. La Bueno, esencia yo es la no sé misma. nada de contabilidad, así que no No, no, sí entiendo sabes lo que mucho. necesites. No es, o sea, Ya, la parte tributaria es la parte legal, ya. cambia, pero en la parte contable, adaptarnos a normas internacionales, se busca un consenso universal. Quiere decir que si no fuera por la parte legal en la que un contador tiene que firmar balances, tiene que estar registrado, tiene que estar facultado por la ley para firmar un balance aquí en Brasil, en Argentina, la esencia es la misma, porque adoptamos ahora normas internacionales y esa fue la oportunidad que yo vi. A veces hay personas, por ejemplo, que me dicen, Cintia, quiero estudiar Derecho, pero el Derecho en otro país no es lo mismo que cuando acá en Ecuador, entonces, ¿cómo hago? Entonces, más o Claro, menos no es lo esa es la mismo, pregunta. exacto, no es lo mismo, a eso voy, un abogado quizás no puede ser un abogado firmando procesos en otro Papeles país, en pero Ecuador y estudia en otro lado, claro, aquí sí. exacto, pero está Sí, la parte depende de del cada profesión, compliance. ¿no? Claro, depende de cada Yo profesión porque ahí sí, no, ese no es mi fuerte, ¿no? Ahí sí no entiendo yo mucho. no, pero el ejemplo de lo que quiero dar es, ya que nombraste tú a un abogado, no necesariamente él quiera ir a estudiar para ejercer en otro país, pero lo que aprendas en la parte de compliance, que es algo nuevo que he visto, en España, por ejemplo, esa área me interesaría, pero yo no soy ¿Cuál? abogado. Compliance. Compliance, es por decirte una parte, creo que está enfocado a la auditoría, pero es de cumplimiento. Ya. El ver que no haya conflicto de interés entre las partes, esa área me interesa, pero yo no soy abogado. Y yo he visto que en España ellos tienen una ley referente a esta normativa. Y hay abogados de cumplimiento. Supongamos que en Ecuador implementen esa ley a futuro, no lo sé. En Chile creo que también aplican autoridades de compliance. En Perú también es un área un poco más desarrollada, porque tengo conocidos que son contadores y se desenvuelven en esta área. A mí me gustaría mucho estudiar supongamos una maestría en compliance, no soy abogado, que no es que necesariamente cierra a que solo los abogados puedan. El Ah, ejemplo de la pregunta, no sé si la contesté o me enredé más, pero a eso voy. no, Puedes tranquilo. que adquieras conocimientos que te puedan servir, pero no necesariamente porque tú quieras ir a ejercer en ese país. Y si tienes que estar consciente de que no es igual, pero la esencia es la misma.
Ya. La ciencia es la misma, el conocimiento no creo que caduque. Tenemos un mensajito muy bonito de Carolina que dice, qué gran ejemplo de que no hay que darse por vencido por cumplir nuestras metas, aunque el camino no se entorne lo más sencillo. Así es, Carolina, y es una experiencia y si tienes la oportunidad de vivirla, las expectativas son las que quizás nos den ese choque, porque te vas con una idea equivocada de lo que vas a vivir o te vas con expectativas surreales de lo que va a pasar. Cuando las expectativas son las que nos causan problemas. No es malo tenerlas, pero aferrarse a ellas es lo que nos causa los problemas. Tenemos que aprender a convivir con las situaciones que se presentan. Sí, muy bien. Gracias, Diana, por esta entrevista muy, muy linda y me encantó porque en realidad, pues, no todo lo que se pinta alrededor de las redes sociales es color de rosas, como lo digo siempre, cuando se vive o cuando se viaja o cuando se vive o estudia o trabaja en otro país, enfrentamos muchas cosas que a veces nosotros, pues, no los contamos. Simplemente no los decimos, porque pensamos que todo lo que está en las redes es bonito, tenemos que dar esa esencia de que todo es perfecto, y no es así. Lamentablemente no es así. Nos topamos con cosas buenas, cosas malas. Aquí incluso yo en Dubái, aquí, yo siempre les he dicho a los chicos, aquí no es todo perfecto. Desde el momento en que yo llegué, pues yo no me adapté. 8 meses después yo dije, por fin, ahora sí siento que esto es mi hogar. Al principio no me gustaba. ¿En serio? Y entonces ¿Y cómo es? Vamos a entrevistarla a Cintia ahora. Vamos a entrevistarla a Cintia. ¿Cómo es tu experiencia en Dubái? Esa es una segunda parte de yo le vuela. No, yo de aquí cuando hablaré contigo. Me voy a hacer una entrevista yo misma. Sí, hay que hacerte una entrevista a ti porque por todo lo que has pasado. Tenemos copado el calendario hasta agosto, hasta el 16 de agosto estamos llenos de personas que quieren charlar con nosotros, contarnos diferentes temas, así que yo quedaré al final cuando ya no tenga ya... No, debiste ser la primera en contar la experiencia y tu iniciativa para que conozcan mejor de Duyolo. Hay varios videos que cuentan un poquito acerca de quién soy, qué es lo que he hecho y sí, los he visto, pero nosotros hacerte preguntas. Así, ¿no? En algún momento alguien me va a entrevistar y les cuento. Bueno, nos despedimos. No quieres que yo te entreviste. Gracias, Diana, en serio, por esta entrevista tan linda que hemos tenido el día de hoy y por habernos permitido pues conocer un poquito más de estas becas, acerca de ti y acerca de pues lo que se vive también como estudiante internacional. Muchísimas gracias, te mando un abrazo virtual muy grande. Muchas personas están diciendo gracias por el espacio, gracias Diana, muy bien. Gracias a ustedes por escucharme y muchas gracias por la oportunidad, Cintia, y espero si puedo ayudar a una persona, no ha sido en vano esta entrevista. Muy bien, así vamos tocando vidas, así sea que hemos llegado a una sola persona, sé que esta conversación ha sido muy valiosa. Un abrazo. Muchas gracias por hacerme recordar todas las cosas que pasé. Entonces, ánimo y a trabajar por sus objetivos, por sus metas y por sus sueños. Lo vivido no se lo quita a nadie. Eso es lo que siempre decía, ¿verdad? La frase que siempre decía. Sí, la frase en común que teníamos algunos, lo vivido, lo viajado, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, muy bien. Y así nos despedimos el día de hoy entonces en Eduyolo. Un abrazo y un beso grande a todos. Muchísimas gracias por estar en este encuentro del día de hoy. Chao, gracias. Chao. Quédense en casa también. Chao, Cintia. Chao, chao, querida. Chao.